Pablo de Tarso mintió y se salió con la suya. Para él, para Pablo, fue muy fácil tergiversar las escrituras porque él le predicaba a personas que no sabían nada de Torá. Fíjese que todos los videos siempre empieza con un juicio de valor. Pablo mintió, nunca en el texto llano y liso como está. Esta persona dice que Pablo le predicaba a personas indoctas que no conocían de la Torá y los manipulaban. ¿Acaso no hace lo mismo él, que le predica a personas que no conocen la Torá? ¿Cómo sabemos que no los manipula? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurre en Romanos 9:25, que ahí supuestamente Pablo escribe que hay supuestamente una promesa en el libro de Oseas que dice: llamaré pueblo mío al que era mi pueblo. ¿Cómo es esto que Pablo escribe algo en Romanos de una supuesta profecía en Oseas? ¿Está ahí la profecía de Oseas? Le repito, ¿usted es ateo o es judío? ¿Quiere que yo no sea judío le explico lo que dice ahí en Oseas? Bueno, vamos a ello. Oseas 1. Jezreel significa la cosecha de Jehová. Efectivamente, tuvo dos hijos. Uno de Oseas le puso Lo-Ruama, que significa no compadecida. Recordemos que el pueblo se había rebelado, Dios había dispersado, le había dado carta de divorcio. Entonces, no tendrá compasión significa Lo-Ruami. Lo-Ami significa no pueblo, quiere decir que la casa del norte no era su pueblo, había cortado el pacto Dios. Según la ley judía, una vez que el esposo le da carta de divorcio a la esposa, no puede volver a casarse. Vamos a ver cómo se resuelve esto más adelante. Versículo 9 y 10, Dios primero le dice, ya no son mi pueblo, y después le dice, son hijos del Dios viviente, porque Dios tenía un plan para rescatar a ese pueblo adúltero. Entonces, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Recordemos que en Romanos 11 dice Pablo que nosotros somos injertados al pueblo de Israel. No estamos hablando de la nación de Israel, sino al pueblo que nació en Sinaí, no nació en Hechos 2, como dice la teología cristiana. El pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando le entregó la Torá, la palabra. Entonces firmó un pacto. Haremos y obedeceremos, dice el pueblo. Simbólicamente es un decreto de matrimonio, una ketubá, un contrato matrimonial. Por eso es importante estudiar qué es la ketubá en el pueblo hebreo de Jesús. Hoy estamos muy lejos de eso. En el siglo XXI no podemos ver esto con los lentes del siglo XXI. Hizo un pacto de forma simbólica. Jeremías 3:1, Dios le dice, aunque haya fornicado, puedes volver. Las profecías, ¿sí? Deuteronomio 24, 1:4 le da a entender que si la esposa se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, este segundo marido también le da carta de divorcio o muere, aquella esposa no podrá regresar con el primer marido. Es lo que mencionaba recién, la esposa una vez que se divorcia no puede volver con el marido. Jeremías 3, 7, 8, ella vio, se refiere a la casa de Judá. Quien vio lo que pasó en la casa del norte y aún así también fornicó. Esto fue cuando las tribus del norte fueron con Asiria, la tribu del sur, Judá, con Leví y parte de Benjamín. Sus hermanos habían llevado cautivo porque no obedecieron la palabra de Dios. Sin embargo, ellos se confiaron, pero no se arrepintieron. Y después ellos fueron cautivos a Babilonia. Entonces, Pablo en Romanos 7, 1, 4, Pablo acá les habla a los romanos, pero específicamente a aquellos gentiles. Las tribus perdían la casa del norte cuando que se divorció. Cuando fueron los cautivos a Siria, las 10 tribus no regresaron, quedaron dispersos. Desde ahí se les empezó a llamar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces acá Pablo les habla a los romanos, pero específicamente, como decía, esas tribus perdidas de la tribu del norte. Verso 4, habéis muerto a la ley, se refiere a lo que dice en Deuteronomio 24. Tuvo que morir a la ley. Pero ¿por qué Yeshua? ¿Por qué Jesús tuvo que morir y resucitar? Porque tenía que morir el esposo de Israel, para que la novia quede libre y no sea adúltera. Y asimismo tuvo que resucitar para que la novia de Israel después se pueda volver a casar. De esta manera se cumple la ley de Dios. Entonces, ¿por qué creemos que en el final de los tiempos va a haber una boda del Cordero? Porque aunque Israel fue divorciada, Yeshua, Jesús, pagó el pecado de Israel. En número 5, 16, 27 está la ley de los celos. Ahí está cuando el hombre sospecha de infidelidad, la mujer tiene que beber. Hay todo un procedimiento que le animo a usted que lo pueda leer para que entienda mejor a Pablo. Había una ley que es la ley de la ley de los celos. Si el esposo sospechaba que la mujer había sido adúltera, tenía que tomar unas aguas amargas. Si la mujer había sido infiel, en ese momento se le caía todo el vientre y verdaderamente moría la persona. Si resultaba ser que era inocente, por el contrario, después iba a ser fértil. Entonces Yeshua tomó el lugar de esa mujer adúltera. Juan 19, 28, 30. Conmemorativamente, Yeshua, Jesús, toma aquel brebaje. ¿Se acuerdan cuando le dan de beber el vinagre? Tenía que tomar esa agua por la infidelidad de Israel. Verso 30.
consumado es. Yeshua estaba gritando Gomer, que es la esposa infiel de Oseas. Yeshua cuando murió estaba pensando en su pueblo Israel, estaba pagando por el pecado, por la infidelidad. ¿A qué estaba representando Yeshua cuando estaba en la cruz? Yeshua estaba representando a Dios. Y acá está el misterio de Pablo. Si entendés esto, hermano, vas a entender la mitad del Nuevo Testamento. Pablo sabía que el reino del norte no podía volver más aunque quisiese, porque se le había dado carta de divorcio. A las afueras, cerca de Judea, había muchos de la tribu perdida de la casa de Israel, que conocían su identidad, pero que también sabían que estaban divorciados. O imagínense por qué esta aversión con los samaritanos, porque también eran parte de esas 10 tribus que, como los judíos habían regresado de Babilonia, los miraban con desprecio a los samaritanos. Entonces, a las afueras de Judea había muchos de la tribu perdida de la casa de Israel que conocían su identidad, pero que también sabían que estaban divorciados. Pero con la muerte y resurrección de Yeshua, las tribus perdidas de la casa del norte ahora pueden volver, porque ya no están sujetas a la ley del marido, porque este ya murió y ahora podían volver. Ese es el misterio que se le revela a Pablo, que ahora por eso a todo el mundo le decían que vuelvan, que regresen, ya que no tendrían que convertirse al judaísmo, sino que podrían entrar y volver por medio de Yeshua. Es decir, no tenían que hacer todos esos ritos que antes tenían los judíos en la época de Jesús para convertirse al judaísmo, que le hacían circuncidar y demás ritos. No, por Yeshua tenía la entrada directa. Por eso es que fue tan poderoso el ministerio de Pablo, porque decían, no tenemos que hacer todos estos ritos que nos imponen para convertirnos y volver a entrar al pueblo. No, por Yeshua tenés la puerta abierta. Considera, hermano, que le resumí en pocos minutos unos estudios que llevan hora. Esto merece profundizar para que tengamos mejor evidencia, pero le quería hacer este video corto y sencillo para ver cómo esta persona no ágida manipula precisamente a las personas que no conocen Torah. Y todo está ahí, y todo es prefigura de Yeshua, de Jesús. Espero que te haya quedado un poco más claro, hermano, por qué esta persona desacredita constantemente a Pablo y a Jesús. Y esta persona siempre habla en nombre del judaísmo, cuando dentro del judaísmo, como en el cristianismo, hay un montón de denominaciones, hay una pluralidad de pensamientos. No hay un cristiano que diga solo en nombre de todos los cristianos. Tampoco puede haber un judío que hable en nombre de todos los judíos. Todos tienen interpretaciones y hay diferentes escuelas, diferentes movimientos. Entonces, le voy a decir algo, hermano, que está en Génesis, cuando Israel bendice a sus hijos y bendice a Judá. Judá después desciende de Judá, desciende Jesús, ¿sí? Entonces la bendición que le da es lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando. Es decir, que los judíos, como él, tienen la autoridad para interpretar. Pero después dice, hasta que venga Silo, hasta que llegue el rey verdadero, quien merece obediencia de los pueblos. En otra versión dice, expectación de las naciones. Es decir, que esa autoridad que ellos tenían fue hasta Jesús, hasta el Mesías. El Mesías, Yeshua, es el que tiene ahora la verdadera autoridad para interpretar la Torá. Y ya no la tiene más ellos, la tiene Jesús. La tiene Jesús, que es judío, pero le delegó esa autoridad ¿a quién? A sus Sherajín, a sus apóstoles, a sus discípulos. Considera, hermano, la cantidad de pasajes bíblicos que les di para respaldar mi punto, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Esta persona, fíjese que en todos los videos agarra un versículo del Nuevo Testamento, lo saca de contexto y hace una hipérbola. Hipérbola es cuando usted agarra un texto y lo exagera y lo carga de emocionalismo y le hace decir cosas que no dice.